¿Qué tal, quilomberos? Bienvenidos a un quilombo más. 15 de septiembre del 2020. Titular del diario Las Provincias, 24 de mayo del 2020. Se quedaban en la residencia, los sedaban y morían. Esa es la verdad. Había instrucciones. Hombre, Ayuso, ¿no? Ah, no, espera. ¿Qué es Valencia? Hombre, ¿qué es Valencia? O sea que así dejaban morir a los ancianos en plena pandemia y la Fiscalía de Dolores Delgado, la del Marlaska Maricón, sale al rescate de Sánchez porque ella no ve delito en la gestión del gobierno con la pandemia. Y sus secuaces judiciales le montan, le fabrican un informe de 300 páginas que lo único que destila es impunidad, impunidad judicial. Y efectivamente, el gobierno de Sánchez puede, finalmente, que esta nefasta gestión de la pandemia, criminal para muchos, le vaya a salir gratis. Engañó, mintió, despilfarró fondos públicos, confinó, casi secuestrando a los españoles en arresto domiciliario. Y ahora viene la Fiscalía del Tribunal Supremo, y para eso la Fiscalía de quién depende, pues claro, depende de quién depende de Pedro Sánchez. Y para eso hemos colocado a la amiga de Villarejo, la que comía con Baltasar Garzón, el abogado del testaferro de Maduro, en el restaurante Riancho, y decían que Marlaska era maricón y traficaban con información vaginal. ¿Le van a preguntar a Dolores Delgado alguna vez por esa comida con el hoy implicado excomisario en la Operación Kitchen? ¿Cómo se cuidan, eh? La secta, la mafia de Ferreras, ¿cómo se cuida de entrevistar a Garzón, entrevistar a Delgado y en ningún momento preguntar: señora Delgado, ¿usted comió con el ex comisario Villarejo implicado en la Operación Kitchen, con la cual estamos intentando tumbar y encarcelar a Mariano Rajoy? ¿Algo que decir? Silencio. Pues sí, la amiga de Villarejo es la mano siniestra que está detrás de salvar, que para eso la han colocado, ¿no? Para eso la han colocado, salvar a Sánchez, y que todas las asociaciones, todos los que han, ahora vamos a hablar de eso también, ¿no? Pero todas las querellas, las más de 50 querellas que se han presentado, directamente vayan al arcón de los recuerdos, directamente al contenedor de la basura. Este gobierno no tiene que dar justificaciones de nada. Insisto, Diario Las Provincias, 24 de mayo del 2020. Se quedaban en la residencia, los sedaban y morían. Esa es la verdad. Había instrucciones. Lo dicen trabajadores de las residencias. Lo dicen los padres de los familiares que fallecieron durante la pandemia. ¿Y aquí nadie piensa pagar por ello? ¿De verdad tenemos un gobierno tan vil, tan ruin, que no... ¿Qué pretendían? ¿Que con el funeral, con ese ritual masónico que hicieron en nombre de algún dios pagano, nos olvidáramos de todo? Claro, ahora el gobierno está en eso. Está en endosarle la pandemia a las comunidades autónomas. Bendita unidad territorial la de España. Bendito Estado autonómico. Ahora lo estamos pagando. Y se lavan las manos. Se lavan las manos. Y Fernando Simón se va a andar en globo, el gran responsable, uno de los mayores responsables de la pandemia, el caradura que decía que aquí no se iba a morir nadie, que estemos todos tranquilos y que vayamos a celebrar el 8M, el día del feminismo radical, que aquí no pasaba absolutamente nada, que el coronavirus no iba a llegar a España, el que desaconsejaba el uso de las mascarillas, el que decía que recibía datos de la Unión Soviética, el que no escuchó las alertas de las instituciones europeas, el que no hizo absolutamente nada para tapar y cubrir al gobierno, se va a andar en globo con el amiguito de Sánchez, con Jesús Calleja. Sí, Jesús Calleja, amigo de Sánchez. Es el que le presentó junto a Mercedes Milá el libro de la Resistencia, Manual de Resistencia. Se lo presentó, y lo sé porque estuve yo, en el Hotel Intercontinental. Pues venga, otro favorcito del amiguito Jesús Calleja. Otro caradura. ¿Para qué? Para que luego Correos, institución pública en manos de otro muy buen amigo de Pedro Sánchez,
le pague su París-Dakar. Toma, 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 Calleja. Miren el coche de Calleja, miren la publicidad. Y luego me dicen quién lo ha pagado. Usted, yo, Correos. En fin, la justicia española. Es un peón más del plan liberticida de Sánchez, arrastrando por el barro a, por ejemplo, toda una gloria como Martín Villa ante una juez argentina, una juez censora, agente del poder, agente kirchnerista, librando Iglesias de las escabrosas denuncias del ex abogado José María Calvente, que acaba de decir que hay una guerrilla trabajando para Podemos y que le están haciendo la vida imposible. Calvente puede acabar en una zanja. Calvente puede acabar en una cuneta. Calvente puede ser nuestro Nisman. Y aquí nadie se quiere enterar de nada. Por supuesto, las televisiones a lo suyo. A lo suyo. Ya hablaremos de las televisiones. El PSOE lo que ha conseguido, no solo ha conseguido la politización de la justicia, sino la judicialización de la política, que es mucho peor, como dice con acierto Eulogio López en Hispanidad. ¿Y qué van a hacer todas las asociaciones? Por ejemplo, la Asociación Profesional de la Guardia Civil. Saludos, saludos a los guardias civiles que están ahí en Galapagar haciendo horas extras para cuidar al vicesátrapa. La Asociación de Abogados Cristianos, por supuesto, con personas como Polonia Castellanos, a quien respetamos, amiga de esta casa. El Colectivo Profesional de Policía Municipal, Vox, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, la Asociación de Médicos Titulados Superiores, todos estos, la Central Sindical Independiente de Funcionarios, todos estos. ¿Vais a decir algo? ¿Vais a quemar aunque sea un neumático delante de Moncloa? Os tengo que recordar que la negligencia del gobierno al comprar mascarillas fake, al comprar material sanitario fake, al no tenerlo en el momento en que lo debía tener, provocó que España tenga la tasa mundial más alta de contagios dentro de los sanitarios. Y muchas muertes. ¿Alguien va a pagar por eso? ¿Esos sanitarios merecían morir por la negligencia del gobierno? Insisto. Diario Las Provincias, 24 de mayo del 2020. Se quedaban en la residencia, lo sedaban y morían. Esa es la verdad. Había instrucciones. Bueno, vamos a hablar de medios de comunicación, que tengo algunas cuestiones pendientes y quería comentar con ustedes. Por ejemplo, el tema del despido de César Vidal como columnista. Es decir, no le han despedido de La Razón, han suprimido sus columnas como nosotros avanzamos en exclusiva en Periodista Digital. Bueno, César Vidal ha salido a explicar qué es lo que pasó en su periódico y ha dado esta explicación. La gente está diciendo esto es igual que la historia de Usía, esto es otra decapitación, etc. Vamos a contar las cosas como fueron. Esto no es igual que la historia de Usía, para empezar. Usía tenía una página en exclusiva en La Razón, en un momento determinado le ofrecieron compartir esa página con Maruenda a diario, a Usía no le gustó y se fue. Yo tenía 2 columnas en La Razón que publicaba los miércoles y los domingos y me llegó ayer domingo, un email del jefe de opinión diciendo que había una reestructuración de opinión y que mis columnas de opinión se suprimían. O sea, primera diferencia, a Usía le dejaban escribir al lado de Maruenda. Le debió de parecer intolerable y dijo me voy. A mí me dijeron que mis columnas se suprimían. Y a continuación me decía Semprún, que es el jefe de opinión, que ya se pondrían en contacto conmigo tanto la jefa de Nacional como la de Internacional para que escribiera algunas cosas, etcétera. No me concretaba nada, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni por qué. Y el por qué sí, porque era la reestructuración de opinión. Incluso decía algunas cosas que me llamaban la atención, como que la jefa de Nacional me iba a encargar alguna cosa que tuviera que ver con la actualidad. Y yo pensé, pero es que yo no escribía sobre actualidad en mis 2 columnas que he tenido durante casi 15 años. Esa es la primera diferencia que yo creo que es importante. No estoy haciendo un juicio de valor, simplemente pongamos las cosas en su sitio. No es igual el caso de Usía y el mío en cuanto a lo que escribían. A Usía nunca le dijeron que le suprimían su columna diaria. Le dijeron que estaría en paralelo a la de Maruenda. Segundo,
Usía cobraba magníficamente de La Razón. Es decir, yo no estoy criticando esto. Seguramente se merecía más de lo mucho que le pagaba La Razón. A mí La Razón lleva sin pagarme del orden de 6 años. Esta es solamente una parte de la entrevista, de la excelente entrevista que recomiendo que entréis en el canal Estado de Alarma de YouTube y la miréis completa. Es César Vidal entrevistado por mi amiga Cristina Seguí. Y dice lo que dice claramente: me han suprimido las columnas y llevan 6 años sin pagarme. Opa, 6 años sin pagarme. Ahora, vamos a ver dos cuestiones fundamentales. La primera, ayer Francisco Marguenda ha salido a desmentir y a decir que no era verdad. No era verdad lo que yo había publicado, que le habían cortado la cabeza, le habían guillotinado, que ya no era, que César Vidal seguía siendo una firma de La Razón. Y César Vidal al mismo tiempo retuiteando nuestras informaciones. Claro. Dice César Vidal: si Paco Marguenda dice que sigo siendo un articulista de La Razón, no creo que mienta. Claro. Si Paco Marguenda dice que César Vidal, el célebre el bestseller, el escritor bestseller y uno de los historiadores más afamados de este país, es articulista para cuando lo llamemos, sí, y sirve los cafés, no te jode. Ahora, si dijera que sigo siendo columnista de La Razón, creo que sí sería mentira porque contradice lo que me dijo el periódico. Ah, bueno, ahora sí, ¿no? Pero ¿en qué quedamos? Marguenda dice que eres una firma. ¿Eres una firma para firmar breves o reportajes sobre Trump? Si es que te los dejan firmar, porque en el 2016 te censuraron. Luego después César Vidal dice: no es lo mismo lo que ha pasado con Usía que lo que ha pasado conmigo. Usía tenía una página entera en la contraportada de La Razón y en un momento determinado le ofrecieron compartir esa página con Marguenda todos los días. Eso no le gustó y se fue. Bueno, eso en realidad es un mensaje a mí porque yo comparaba el caso de Usía, de Vidal con Usía y con Alfonso Rojo. Para mí sí son lo mismo y voy a explicar por qué. Si te van a censurar o se quieren deshacer de ti, directamente lo que hacen es tocarte las narices. Es verdad, César Vidal no cobraba en el periódico, ahora explico por qué. Y el otro cobraba una millonada. Pero yo no estaba hablando de dineros, estábamos hablando de situaciones en las cuales a Alfonso Usía se le empuja, se le arrincona para que se canse y se vaya. Alfonso Usía es el rey, era el rey, la firma rey, la firma estrella del Diario de La Razón en la contraportada. Toda la contraportada era para él. Y durante 15 años o más estuvo firmando contraportadas. Y resulta que viene el director y le dice: ahora la contraportada la vamos a compartir tú y yo. Mira que el periódico tiene lugares para que el director escriba. Podría escribir en la página 2. Podría escribir un breve, un astrolabio como hacía Vieito Rubido. No, tiene que escribir en la página de Usía. Tiene que ir y tocarle las narices a Usía. Usía coge y se va. Es que hoy no te dicen te censuramos. No, hoy directamente te hacen algún tipo de maniobra para invitarte a irte. Claro que el caso de Usía o Alfonso Rojo y el de César Vidal son bastante equiparables. Él tenía 2 columnas a la semana, publicaba los miércoles y los domingos. Le llamó Alfredo Semprún, le escribió un correo, mejor dicho, el jefe de opinión, y le ha dicho que ya no querían sus columnas, que la jefa internacional o la de nacional se pondrían en contacto con él para encargarle algún reportaje. Como un chico, como un reporterito más, ¿eh? Llama a César Vidal, que no tiene nada que hacer, y que te mande un reportaje. Bueno. Luego, él no cobraba por un tema... en un momento hubo unos problemas, hace 6 años tuvo problemas con Hacienda, decide seguir escribiendo porque las columnas en La Razón, lo que cobraba se lo embargaba Hacienda, entonces dice, bueno, voy a seguir escribiendo gratis, y hasta que la justicia le da la razón, y entonces César Vidal dice al periódico: oye, pagarme las columnas porque al final lo que decía Hacienda no era verdad. Y el periódico le dijo: túrala.
Bueno, ¿va a seguir César Vidal como articulista, como escritor de reportajes en La Razón? Bueno, eso está en el aire. Eso está en el aire. Como decía él, ¿voy a poder elegir el tema o me van a decir ellos sobre lo que tengo que escribir? Y César Vidal no es de los que escribe a dictamen. Para nada. Para nada. Y dijo algo muy interesante sobre Planeta. Dice, Planeta tiene, la editorial, el grupo Planeta, los dueños de A3 Media, tienen problemas que surgen de sus propias contradicciones. No es fruto de un calculado cinismo, sino que a veces te llegan embolados que intentas torearlos más o menos bien, aunque al final los resultados sean pavorosos. Y efectivamente, si estás en Cataluña y en Madrid al mismo tiempo, pues vas a tener que hacer algunos enjuagues vergonzosos. Como por ejemplo hacía Lara teniendo el Avui, que es un diario independentista, y teniendo La Razón en Madrid. Al final, o te decantas por uno o te decantas por otro. Pero no puedes quedar bien con las dos facciones. Eso es a los embolados que se refiere César Vidal, y no puedo más que darle la razón. Uno de los asuntos a los que me quiero referir es a Risto Mejide. Risto Mejide ha presumido de tener principios, sí, no se rían. Ha echado al doctor Cabeza, que es Alfonso Cabeza, ustedes les conocen, el expresidente del Atlético de Madrid. Es un friki que, bueno, lo llevan en las televisiones para que dé un poquito de espectáculo. Y resulta que el doctor Cabeza la otra vez hizo un comentario sobre Cataluña. Le estaban viendo unas imágenes de la Diada. Y dijo algo que se lo podría haber guardado, ¿no? Dice, la culpa de toda esta gente, señalando a los políticos que estaban haciendo la tradicional ofrenda floral, la culpa la tiene Franco. Tenía que haber aprobado la ley del aborto del año 50 y no habría nacido tanto hijo de lo que hay. Bueno, a ver, es un friki, le pagan para decir estas barbaridades. Pero el otro estaba en casa, lo escuchó y sintió que su corazoncito catalán se le hacía pedazos. Y dice, el viernes estaba viendo el programa desde casa y me dolió muchísimo que un colaborador de este programa, a quien no voy a nombrar por principios, dijo algo inaceptable sobre Cataluña y cualquier comunidad autónoma. Encima lo dijo sobre el lugar de donde yo vivo y de donde soy. Y he pedido que ese colaborador no vuelva. Lo siento. Es lo que tiene tener principios. Vale. A ver, Mejide está en todo su derecho de ir de señor feudal de horca y cuchillo decapitando tertulianos frikis, como este, al que fichaste precisamente para que diga barbaridades como estas. Y estabas esperando que dijera una barbaridad como esta para echárselo en cara, expulsarlo y quedar como un rey, que es lo que te gusta. Es uno más que sumas a la lista de todos los que has echado de tu programa, Girauta, Jaime González. Lo que es para partirse el bajo vientre es que diga que lo hace por tener principios. Si tuviera principios, hubiera despedido a Pilar Rahola por acusar falsamente al rey emérito de estrujarle las tetas, a Marta Flick por ocultar su pasado como exnovia de un nieto de Franco mientras dedicaban programas enteros contra el dictador, a Antonio Castelo por las presuntas acusaciones de acoso sexual, o a Miguel Lago por hacer bromas sobre discapacitados o decir que Cayetana le come la pi a Casado. Y por encima de todo eso, él mismo debería haber pedido perdón por haberse burlado del coronavirus durante semanas en uno de esos ridículos televisivos más vergonzantes que se recuerden. Escuchar a Mejide hablar de principios recuerda aquel dicho de habló de putas latacones.